Bueno, en esta clase del módulo de medio interno vamos a ver los trastornos del potasio. Por empezar, repasamos unas generalidades del potasio. Primero es importante recordar que es el principal catión intracelular. Acuérdense que de la concentración total del potasio en el cuerpo, el 98% se encuentra a nivel intracelular, mientras que apenas un 2% corresponde al espacio extracelular. Es importante siempre mantener ese equilibrio entre la concentración de potasio intracelular y extracelular, porque de eso va a depender el potencial de reposo de las membranas celulares. Y esto vamos a ver que influye mucho en las manifestaciones clínicas que tienen los trastornos de potasio. Las alteraciones de la homeostasis del potasio pueden provocar trastornos fisiológicos graves y en ocasiones pueden ser fatales. Por eso es importante identificarlos de forma precoz y hacer un tratamiento lo antes posible. Pequeñas modificaciones en el nivel extracelular pueden tener marcados efectos en las funciones de las células cardíacas y de las células neuromusculares. Vamos a ver que las principales manifestaciones clínicas de los trastornos del potasio ocurren a nivel del músculo, ya sea músculo estriado o músculo cardíaco. La alta concentración intracelular va a ser obtenida y mantenida por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Los riñones son los órganos principales en mantener la homeostasis del potasio y consideramos un rango normal de calemia a los valores que van entre 3,5 y 5,5 miliequivalentes por litro, teniendo en cuenta que los depósitos de potasio corporal total son de aproximadamente 50 miliequivalentes por kilo. El primer trastorno que vamos a ver relacionado a la calemia es la hipocalemia, la cual se considera a partir de un potasio en sangre por debajo de los 3,5 miliequivalentes por litro. Vamos a clasificar la hipocalemia, por un lado, en base a las causas principales y por otro lado, en base al valor de calemia en sangre. La clasificación que utiliza las causas de hipocalemia las divide en tres grandes grupos. Puede haber hipocalemia por un aumento de las pérdidas de potasio, puede haber hipocalemia por una disminución del ingreso de potasio, o puede haber hipocalemia por un desplazamiento transcelular, es decir, que aumente el potasio dentro de las células y disminuya a nivel extracelular. En pediatría lo más frecuente es ver una hipocalemia por aumento de las pérdidas, principalmente por pérdidas extrarrenales, siendo la diarrea la causa más frecuente. Dentro de otros motivos de pérdidas extrarrenales tenemos los vómitos, el abuso de laxantes, el abuso de enemas y puede ser también por pérdidas a través de la piel, principalmente en los grandes quemados. Dentro de la clasificación de aumento de pérdidas por causa renal, vamos a tener como causas la acidosis tubular renal, la cetoacidosis diabética, el uso de diuréticos, el uso de anfotericina B, la enfermedad de Fanconi, Bartter, Cushing, la poliuria, el estímulo por renina, el estímulo por aldosterona, principalmente cuando estos están aumentados o alterados, y un déficit de magnesio también puede estar acompañado de pérdida de potasio. En cuanto a lo que es el grupo de disminución de ingreso, esto lo vamos a ver principalmente en pediatría, en pacientes malnutridos o pacientes con anorexia. Y las causas de desplazamiento transcelular van a ser la alcalosis, el uso de insulina, el uso de agonistas beta y la realimentación. Es importante entender esto porque vamos a ver más adelante que uno de los tratamientos para la hipercalemia, es decir, cuando el potasio esté aumentado en sangre, es principalmente el uso de insulina y de agonistas beta, porque lo que hacen es aumentar la concentración de potasio dentro de la célula y disminuirla a nivel extracelular. Eso lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Bien, en cuanto a lo que es la clasificación por gravedad, se considera una hipocalemia leve a los valores que van entre 3 y 3,5 miliequivalentes por litro de potasio en sangre. Una hipocalemia moderada
cuando el potasio es entre 2,5 y 3 miliequivalentes por litro. Y una hipocalemia severa a un potasio en sangre menor a 2,5 miliequivalentes por litro. En cuanto a lo que es la clínica, como dijimos antes, el potasio, como altera y es el principal ion que está relacionado con mantener el potencial de acción de membrana, vamos a ver que las principales manifestaciones clínicas se relacionan a nivel muscular, ya sea músculo estriado, músculo liso o músculo cardíaco. Por eso vamos a ver algunas manifestaciones dentro del grupo de los neuromusculares y algunas manifestaciones a nivel cardíaco. En lo que respecta a la clínica neuromuscular, a nivel del músculo esquelético podemos encontrar debilidad muscular, mialgias, parálisis muscular y rhabdomiólisis. A nivel del músculo liso vamos a encontrar pacientes con constipación o con ilio, y a nivel neurológico, hiporreflexia tendinosa y parestesia. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, vamos a ver alteraciones principalmente en el electrocardiograma, con una onda T con menor voltaje, que puede incluso ser plana o bifásica. Depresión del segmento T, aparición de onda U, una prolongación aparente del QT, y si esto se sostiene en el tiempo, es decir, si la hipocalemia perdura, el intervalo PR se puede prolongar e incluso puede aparecer un bloqueo sinoauricular. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico y cuál es el abordaje inicial de la hipocalemia? Siempre es importante recordar que para llegar a un diagnóstico, lo principal es sospecharlo clínicamente. En un paciente que presenta alguna de esas manifestaciones clínicas y que tiene como causa, por ejemplo, una diarrea, vómitos, que utiliza diuréticos, un paciente diabético que es insulino dependiente y que se presenta con estas manifestaciones clínicas que hablamos recientemente, es importante sospechar que estas manifestaciones se pueden deber a un trastorno hidroelectrolítico. Por eso, en primer medida, hay que pedir un ionograma para ver cómo se encuentra el potasio en sangre. Es importante también evaluar el estado nutricional del paciente, ya que algunas de las causas de hipocalemia pueden ser crónicas. Preguntar por el uso de medicamentos, diuréticos, corticoides. Interrogar por síntomas recientes, como por ejemplo vómitos, gastroenteritis. Buscar signos de enfermedad aguda o crónica. Hacer un electrocardiograma. Y obviamente en el laboratorio se le va a pedir al paciente un ionograma con calcio, fósforo y magnesio, un estado ácido base, función renal y ionograma urinario en la medida que sea posible. Esto principalmente para descartar que la causa de la hipocalemia no sea por pérdida renal. Acá hay un ejemplo de un electrocardiograma. El de abajo es un electrocardiograma, lo que se vería normal, con una calemia normal, mientras que el de arriba es un electrocardiograma que podría encontrarse en un paciente con una calemia por debajo de los 2,5 miliequivalentes por litro, en donde vamos a ver un descenso del segmento ST, una onda T difásica y una onda U prominente. Bien, ahora, ¿cómo es el tratamiento de la hipocalemia? Bueno, por empezar hay que tener en cuenta de que, por un lado, tenemos que tratar la hipocalemia per se, que esto se va a hacer mediante la administración de potasio, pero también es importante corregir la causa que está generando esa hipocalemia. No nos vamos a enfocar en esta clase en la corrección de causas, porque, como vimos antes, causas de hipocalemia son muchas, pero sí nos vamos a enfocar en qué se hace mediante la administración de potasio, es decir, cómo se trata particularmente esta hipocalemia y en qué situaciones se debe corregir. Por un lado, siempre vamos a priorizar la corrección de calemia a través de la vía oral, es decir, administrar el potasio por vía oral. Esta siempre va a ser la vía de elección. Se puede utilizar cloruro de potasio mezclado con una poca cantidad de agua o de jugo, preferentemente después de las comidas para ayudar la absorción. La dosis que se utiliza
es de 2 a 5 equivalentes por kilo en el día, dividida en 2 a 4 dosis, teniendo en cuenta que el máximo por dosis debe ser de 40 equivalentes de potasio. Existen tres soluciones que se pueden administrar. Una es el cloruro de potasio en solución, que es lo que utilizamos muchas veces en el hospital, ¿sí? Este es el que se usa también a través de vía endovenosa, en donde tenemos dos tipos. Tenemos el 1 molar, en donde 1 mililitro de la solución tiene 1 miliequivalente de potasio, y tenemos el 3 molar, en donde 1 mililitro de la solución equivale a 3 miliequivalentes de potasio. Generalmente para las correcciones de potasio conviene utilizar este, que es el 3 molar. También tenemos la solución mejor dicho, la fórmula de cloruro de potasio en sellos, en donde 1 gramo contiene 13.5 miliequivalentes de potasio. Esto también tenemos en el hospital, de hecho hemos utilizado varias veces para corrección de potasio, de hipocalemias, cloruro de potasio en sellos. Y por último, esto es muy utilizado principalmente en las neos, el gluconato de potasio, que se llama Caon, es la marca, en donde 15 mililitros contienen 20 miliequivalentes de potasio. Entonces, teniendo esas referencias, esas concentraciones, ustedes van a poder hacer la regla de tres simples una vez que obtengan la cantidad de potasio que hay que pasarle al paciente por vía oral. Recuerden siempre que esta dosis no puede superar los 40 equivalentes y que se debe dividir en el día de 2 a 4 dosis. ¿Sí? Tratamos de que no pase en una sola toma. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que a la dosis administrada se le debe sumar las necesidades basales de potasio por día, las cuales son de 1 a 2 equivalentes por kilo día. Bien, ahora en cuanto a lo que respecta a la administración de potasio endovenoso, esto va a tener algunas indicaciones específicas. Recuerden que siempre la forma más elegida es la corrección por vía oral. Pero bueno, ante algunas situaciones hay que hacer correcciones por vía endovenosa y estas situaciones son la hipocalemia sintomática, es decir, pacientes que presentan síntomas neuromusculares o alteraciones en el electrocardiograma, una hipocalemia grave, es decir, aquella que está por debajo de los 2.5 miliequivalentes por litro, o ante cualquier imposibilidad de utilizar la vía oral. En esta última de las situaciones, hay que tener en cuenta que si el paciente no presenta una hipocalemia grave, es decir, no está por debajo de los 2.5 o no presenta síntomas compatibles con hipocalemia, lo que se puede hacer, en vez de hacer una corrección del potasio, directamente en el plan se le puede aumentar el potasio de 40 a 60 miliequivalentes por litro. Por ejemplo, un paciente que está con vómitos, que nosotros le hacemos un ionorama y tiene un potasio de 3, se le puede aumentar directamente en el plan que tiene el potasio a 40 miliequivalentes por litro, en vez de utilizarlo a 20, ¿sí? Porque es un paciente que no presenta sintomatología y que el valor de potasio, si bien está para corregirlo, no es necesario hacer una corrección rápida. Directamente se puede aumentar en el plan y listo. En los que sí o sí vamos a utilizar una corrección medianamente rápida, va a ser en los dos primeros casos, el de la hipocalemia sintomática y el de la hipocalemia grave. Y en estos casos, la corrección de potasio la vamos a hacer con una dosis a 1 miliequivalente kilo por dosis, también teniendo en cuenta que el máximo sigue siendo 40 miliequivalentes. Es decir, que si supero eso, voy a utilizar 40, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente pesa 50 kilos, voy a utilizar como máximo 40, ¿sí? Bien, ahora, esa dosis que yo voy a utilizar para corregir al paciente, se la voy a tener que infundir en 3 horas, porque de esta forma voy a estar haciendo un pasaje de 0.33 miliequivalente kilo hora, que es el máximo, ¿sí? Por motivos de que si yo aumento la infusión, si la hago de forma más rápida, el paciente corre riesgo de sufrir una arritmia.
Por otro lado, tengo que tener en cuenta, y esto es lo que dice el recuadro rosa, que si yo realizo dos correcciones, es decir, por ejemplo, le paso una primera corrección en 3 horas y el paciente sigue con síntomas o con alteraciones del electrocardiograma, le vuelvo a pasar otra dosis y sigue sin presentar mejoría, se debe realizar una corrección de magnesio, ¿sí? Porque muchas veces la sintomatología y la hipocalemia refractaria se debe a una hipomagnesemia. Eso lo vamos a ver mejor en detalle cuando veamos los trastornos de magnesio. Bien, por otro lado, es importante saber que dependiendo de la vía que vamos a utilizar para pasar ese potasio, es la concentración máxima que podemos utilizar, ¿sí? Nosotros en el hospital generalmente usamos vía periférica, por eso no deberíamos pasar más de 40 a 60 miliequivalentes por litro. Mientras que si utilizamos una vía central, como ocurre por ejemplo en las terapias, la concentración que puedo pasar de potasio es un poco más alta, siendo de 120 a 150 miliequivalentes por litro. Para este tipo de correcciones siempre vamos a utilizar el cloruro de potasio. En la medida de lo posible vamos a usar el 3 molar y si no contamos con ese se puede utilizar de todas formas el 1 molar. Nos va a dar un poquito más de solución, pero se puede utilizar de todas formas. Bueno, en este ejemplo vamos a tratar de ver cómo se hace la corrección en un paciente. Es un paciente desnutrido que pesa 9 kilos y que tiene una calemia, un potasio plasmático de 2 miliequivalentes por litro. Es decir, está en valores de corrección. A este paciente se le va a indicar una corrección a 1 miliequivalente kilo en 3 horas. ¿Sí? Como el paciente pesa 9 kilos, se le va a tener que pasar 9 miliequivalentes, recuerden, en 3 horas. Como nuestra concentración de potasio límite de seguridad es de 40 miliequivalentes por litro, porque, vamos a volver a la diapositiva anterior, ahí. Como dijimos, es un paciente que tenemos internado en nuestro hospital, entonces seguramente tiene una vía periférica y más de 40 miliequivalentes por litro yo no le puedo pasar. Entre 40 y 60, pero bueno, este es un paciente chiquito, así que voy a tratar de usar 40. Entonces yo sé que le puedo pasar 40 miliequivalentes en 1 litro, pero yo lo que al paciente le tengo que pasar es 9 miliequivalentes. Entonces de esa forma hago la regla de 3 simples y me da que esos 9 miliequivalentes tienen que ir pasados en 225 mililitros, ¿sí? De esta forma, a enfermería le voy a indicar que se le pase al paciente 225 mililitros de solución fisiológica con 3 mililitros de cloruro de potasio al 3 molar, que son los que me van a contener esos 9 miliequivalentes de cloruro de potasio. Esto se va a pasar por vía periférica con un goteo a 76 mililitros hora para que pase en 3 horas. Hay que tener en cuenta que no se debe utilizar nunca una solución dextrosada porque si yo paso dextrosa al paciente voy a estar estimulando la liberación de insulina y la insulina, acuérdense que disminuye el potasio en sangre porque promueve el movimiento transcelular de potasio, es decir, el pasaje de potasio extracelular al interior de la célula. Entonces siempre se utiliza para este tipo de correcciones en la hipocalemia soluciones fisiológicas. Este es un ejemplo simple, véanlo, repásenlo, cualquier duda que tienen me van preguntando. Seguramente después con los ejercicios van a surgir más dudas. Bien, ahora, en la otra parte de trastornos de potasio vamos a tener los trastornos que se relacionan con la hipercalemia. Y en este sentido es importante distinguir que consideramos hipercalemia a dos valores diferentes dependiendo del grupo etario. En pacientes menores de 1 año se considera hipercalemia a un valor por arriba de 6 miliequivalentes por litro, mientras que los pacientes mayores de 1 año con una calemia superior a los 5,5 miliequivalentes por litro ya se considera un valor como para corregir. Bueno, existe también algo que se llama pseudohipercalemia. En realidad esto ocurre por la liberación de potasio una vez que ya se obtuvo la muestra, ¿sí? Es decir, al paciente se le toma la muestra de ionograma y por algún motivo, una vez que yo ya tengo la muestra en el tubo, se empieza a liberar potasio.
Esto ocurre cuando hay un defecto en la obtención de la muestra o puede ocurrir también en valores muy altos de leucocitosis, cuando hay leucocitos por arriba de los 50.000 por milímetro cúbico, o en las trombocitosis cuando hay plaquetas por arriba de los 500.000 por milímetro cúbico. En realidad existe una forma como para diferenciar si el paciente tiene una hipercalemia real o una pseudohipercalemia. Y principalmente lo que hay que buscar es la causa, ¿sí? Nada, yo no los quiero marear con esto, pero sospechen en un paciente que por ahí les da una hipercalemia, pero que no coincide con el paciente que tienen, que quizás pudo haber sido por un defecto en la obtención de muestra. Entonces, en ese caso, quizás quizás lo ideal sea obtener una nueva muestra antes de determinar que el paciente tiene una hipercalemia real. Dentro de las principales causas de hipercalemia también se dividen en tres grupos, pero acá va a ser lo contrario, digamos. Un aumento del ingreso de potasio, una disminución de las pérdidas o un desplazamiento transcelular, como dijimos al principio, pero acá al revés, que de la célula pase al espacio extracelular. En lo que respecta al aumento del ingreso, bueno, puede ser cuando hay un aumento de potasio por vía oral. Esto es raro a nivel, digamos, biológico de un paciente que tiene una alimentación normal. Pero por ahí sí puede pasar que haya una hipercalemia en un paciente que yo hice una corrección oral de potasio y me fui para el otro lado, ¿sí? O un paciente que estuvo con plan y se calculó mal el potasio para el plan, entonces eso me produjo un aumento de la calemia. También puede ocurrir en transfusiones masivas de glóbulos rojos, porque al romperse el glóbulo rojo, como el potasio es intracelular, se libera el torrente sanguíneo y también me genera una hipercalemia. En cuanto a lo que respecta a la disminución de las pérdidas, puede haber hipercalemia en una insuficiencia renal aguda o crónica, en una insuficiencia suprarrenal por un déficit de mineralocorticoides, en el hipoaldosteronismo o ante el uso de diversas drogas como los IECA, los bloqueantes AT2, los diuréticos ahorradores de potasio, la ciclosporina, el uso de AINES o los bloqueantes beta-adrenérgicos. Y por último, los motivos o las razones por las cuales puede haber un desplazamiento transcelular desde el espacio intracelular hacia el torrente sanguíneo van a ser la rhabdomiólisis, el síndrome de lisis tumoral, la necrosis tisular, la hemólisis masiva o la presencia de hematomas o hemorragias, la parálisis periódica, el uso de succinilcolina, la intoxicación digitálica, el ejercicio extremo, la hiperosmolaridad, el déficit de insulina y la hipertermia maligna. Son todas causas un poco menos frecuentes de edad. La hipercalemia también se va a clasificar en base al valor de potasio en sangre. Tenemos una hipercalemia leve, que es aquella que va hasta un 6.5 miliequivalentes litros de potasio, la moderada entre un 6.5 y un 8, y la severa son valores mayores a 8 miliequivalentes por litro. Y al igual que la hipocalemia, las manifestaciones clínicas van a ser tanto musculares como cardíacas. A nivel muscular también puede presentar debilidad, parálisis, flasia o parestesias, y a nivel cardíaco pueden presentar arritmias que se relacionan con el nivel de potasio en sangre y con el tiempo de instalación. Es muy difícil a través de la clínica ver si el paciente tiene una hipo o hipercalemia, ¿sí? Es muy difícil darse cuenta clínicamente porque los síntomas son muy parecidos. Quizás en este caso, obviamente, se necesita un ionograma para hacer bien el diagnóstico y las causas nos van a ayudar más. Si es un paciente, por ejemplo, que tuvo una electrofusión y pensamos que puede estar cursando con una rhabdomiólisis, vamos a pensar que quizás tenga una hipercalemia. Ahora, si es un paciente que venía con diuréticos o que venía con una gastroenteritis o que tuvo una quemadura grave, vamos a pensar que va a estar cursando con una hipocalemia, ¿sí? Acá vamos a ver en este ejemplo que esto es diferente a lo que ocurre en la hipocalemia. Cuando el potasio en sangre está alto, a mayor concentración, mayor va a ser la expresión en el electrocardiograma. De vuelta, arriba tenemos un gráfico de un electrocardiograma normal. Por arriba de 6 miliequivalentes por litro, lo que podemos encontrar es una onda T alta y picuda.
por arriba de 7,5 miliequivalentes por litro, vamos a encontrar un intervalo PR bien largo, como ven acá. La duración prolongada del QRS, como ven, es un QRS ancho, y también la onda T va a estar alta, mientras que con un potasio por arriba de 9 vamos a encontrar directamente una onda sinusoidal y la onda P está ausente. Bueno, el diagnóstico siempre es importante también investigar la causa. Si la causa no es clara, hay que interrogar sobre ingresos de potasio, factores de riesgo de desplazamiento transcelular, drogas que puedan causar hipercalemia y la presencia de signos de insuficiencia renal. Como laboratorios iniciales también se va a pedir un ionograma, en lo posible también con calcio, fósforo y magnesio, valores de función renal, es decir, urea y creatinina, y un estado ácido básico. Cuando persiste duda sobre la etiología de la hipercalemia, el estudio de la excreción renal de potasio, mediante la determinación del GTTQ, que es el gradiente transtubular de potasio, va a ayudar al diagnóstico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta este cuadrito que tenemos acá rosa, que el gradiente transtubular de potasio se puede medir. Vamos a necesitar solamente un ionograma urinario y un ionograma plasmático, ¿sí? Y la cuenta para medir ese gradiente es hacer potasio urinario dividido potasio plasmático y a ese valor lo dividimos sobre la osmolaridad urinaria dividida la osmolaridad plasmática. El valor normal de ese gradiente en cualquier situación es entre 6 y 8. Si el paciente, que yo tengo todavía dudas etiológicas de por qué está generando una hipercalemia, y le hago esta cuenta y me da un valor por arriba, perdón, por debajo de 6, lo más probable es que la causa sea un defecto en la excreción renal. Es decir, este paciente no está excretando de forma normal el potasio y lo está reteniendo, y muy probablemente esto sea por un hipoaldosteronismo, porque en pediatría es la causa más frecuente. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer en un paciente con hipercalemia? Ya acá estamos concluyendo la clase. Por empezar, tengo que hacer corrección, pero no va a estar siempre indicada. Solamente se indica tratamiento cuando yo veo cambios en el electrocardiograma o cuando la hipercalemia es por arriba de 6,5 miliequivalentes por litro. Lo que voy a tratar de hacer principalmente es generar una reversión de los efectos sobre la membrana celular. ¿Esto qué quiere decir? Yo quiero lograr cambios en el electrocardiograma, es decir, que el electrocardiograma en lo posible vuelva a ser normal, ¿sí? De hecho, estos pacientes tienen que estar monitorizados constantemente en lo posible con electrocardiograma para ir viendo a medida que yo paso el rescate o hago el tratamiento, ir viendo cómo se manifiesta eso a nivel electrocardiográfico. Eso por un lado. Y por otro lado, porque tengo que también tener en cuenta que si yo me paso, ¿sí? Si yo hago una corrección demasiado rápida o le bajo demasiado el potasio, eso puede generar una bradicardia y puede generar una hipotensión. Entonces acuérdense que pacientes que voy a hacer una corrección de potasio, principalmente cuando se lo tengo que bajar, lo principal es que esté monitoreado, ¿sí? Con electrocardiograma. Lo que se utiliza para hacer la corrección es gluconato de calcio al 10%. Esto es una solución en la cual 100 mililitros de la solución contienen 10 gramos de gluconato de calcio. Esto me va a ayudar para hacer la relatre simple. Y la dosis de infusión no debe ser de más de 1, en realidad se utiliza de 0,5 a 1 mililitro kilo, dosis, y se tiene que pasar lento en 5 a 10 minutos. Mientras se pasa, se va monitorizando el electrocardiograma. Si yo veo que el paciente continúa con cambios, o sea, continúa con el electrocardiograma patológico, puedo repetir a los 10 minutos un nuevo pasaje de gluconato de calcio al 10%. La dosis máxima que voy a utilizar es de 20 mililitros, que son 2 gramos por dosis. Y hay que tener en cuenta que no es compatible con soluciones con bicarbonato, ¿sí?
sea que idealmente se pasa o puro o con agua destilada o solución fisiológica. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? La dosis que vamos a usar es de 0,5 a 1 mililitro kilodosis y se va a pasar lento en 5 a 10 minutos, observando siempre cómo va modificándose el electrocardiograma. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si durante el pasaje del gluconato de calcio la frecuencia cardíaca que el paciente presentaba disminuye más de un 20 a 25% del valor basal, se debe disminuir la dosis, mejor dicho, la infusión, ¿sí? La velocidad de infusión, o directamente suspender. Bien, eso lo vamos a utilizar solamente en un paciente que presenta, como dije acá, cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Paciente que tiene un electrocardiograma patológico, le voy a pasar el gluconato de calcio al 10% a una dosis de 0,5 a 1 mililitro kilodosis, lento de 5 a 10 minutos. Ahora, un paciente que tiene un potasio en rango para corregir, pero que no tiene manifestaciones en el electrocardiograma, en ese caso puedo hacer otras cosas para bajar, ¿sí?, el potasio, sin directamente entrar al gluconato de calcio. Y estas son las más descritas. Yo a la primera le puse una banderita roja, porque en realidad esto se utiliza bastante, pero principalmente en lugares que tienen una terapia, porque puede generar un efecto adverso bastante importante, ¿sí? Como yo les dije al principio de la clase, la insulina genera un pasaje, lo que hace la insulina en realidad es actuar sobre la membrana, perdón, sobre el receptor, la bomba de sodio potasio ATPasa, la estimula, entonces lo que hace es que el potasio que esté a nivel extracelular ingrese a la célula. Entonces, una de las formas de corregir la hipercalemia es pasándole al paciente insulina, ¿sí? El tema es que esa insulina que yo le voy a pasar, que se utiliza insulina corriente a 0,1 unidades por kilo, la tengo que pasar también y a la par dándole al paciente una solución glucosada, porque si yo le paso insulina sola, al paciente le voy a bajar la glucemia y lo voy a mandar al tacho, ¿sí? Entonces, lo ideal es pasar la insulina solamente para que genere este efecto de pasaje transcelular de potasio, pero yo quiero mantener la glucemia del paciente. Por eso se pasa glucosado al 10% con dosis de 10 mililitros kilo. Esto se va a infundir en 30 a 60 minutos y como les dije antes, tiene de efecto adverso que el paciente pueda generar una hipoglucemia, por eso tratamos de no utilizarlo, ¿sí? Esto se va a usar más que nada, van a ver en hospitales que tengan una terapia. Nosotros en nuestro hospital lo que sí podemos usar es la infusión de bicarbonato de sodio, que se utiliza en una dosis de 1 a 2 miliequivalentes kilo endovenoso cada 5 a 10 minutos, y esto está principalmente indicado cuando el paciente tiene también una acidosis metabólica, y si no, algo que es bastante seguro de utilizar es salbutamol nebulizado. Y esto porque el salbutamol también activa la bomba de sodio potasio ATPasa, al ser un agonista beta 2, y estimula el pasaje de potasio al interior de la célula. Entonces esta es una forma bastante segura para nosotros en nuestro medio, en las guardias, para tratar de estimular ese pasaje transcelular de potasio al interior de la célula para disminuir la calemia. La dosis que se usa de salbutamol nebulizado es de 0,15 miligramos kilo. Y por último, eh, como esta introducción de potasio dentro de la célula, en realidad el efecto lo vamos a ver en horas. Si yo quiero algo un poco más rápido, lo que puedo hacer es estimular la eliminación de potasio. Y esto va a ser a través de vía renal, mediante el uso de furosemida, con una dosis de 1 a 2 miligramos kilo dosis, con un máximo de 20 a 30 miligramos por dosis o 10 miligramos kilo día. O puede ser también mediante vía gastrointestinal con resinas de intercambio iónico o en enema. Nosotros en el hospital obviamente utilizamos principalmente la vía renal con furosemida. Ya en pacientes más graves obviamente se utiliza la diálisis.
¿sí? Entonces, no es algo muy frecuente de ver en nuestro medio la hipercalemia, es bastante infrecuente, pero de todas estas, digamos, estos tratamientos que le nombré, el principal que usamos siempre es la furosemida. Bueno, ese es el final de la clase. Esta foto es principalmente para que sepan la cantidad de alimentos que son ricos en potasio, que siempre es importante recomendar a los padres una alimentación variada, que tenga todos los colores. Como verán acá está el blanco, el marrón, el naranja, el amarillo, el verde, para de esa forma poder obtener todos los nutrientes. Acuérdense que dentro de las necesidades basales, eh, hay una necesidad basal de potasio, que es de 1 a 2 miliequivalentes por kilo en el día, y la mejor forma de tenerla es mediante una alimentación equilibrada y balanceada. Bueno, si surge alguna duda de esta clase, me la preguntan, y después, bueno, con los ejercicios que vamos a ir viendo, lo vamos a repasar y a practicar mejor.